corre por la parte exterior, es la favorita. Por la parte exterior, claramente la mujer que este año tiene la tercera marca en el ranking español de los 200 metros. Una prueba que ya saben que no busca mínima para Estambul, porque el 200 ya hace tiempo que se extinguió del calendario internacional en la pista cubierta. Vamos a ver la última recta para Maitane Irereta-Guyena, que lleva una distancia tremenda respecto a las perseguidoras. La primera plaza para ella cómodamente, la segunda para Ollidilla Olli, que se clasifican directamente para la final. Sí, Ollidilla Olli es una atleta catalana, más especialista en 400, pero que en esta ocasión ha bajado de distancia. Maitane esta mañana fue segunda, por detrás en la suma, en el acumulado de las que progresaron después de la primera ronda, por detrás de Sara Santiago y por delante de Aladne Furundarena, que correrá ahora. Ellas tres, junto con también Plácida Martínez, son seguramente las cuatro favoritas, ¿no? Sí. Para estar en esa, de las dos finales que habrá, en la segunda final, ¿no? En la que luego se sumarán los tiempos, pero para estar en la final de las buenas, entre comillas, con todo respeto. Sí. Es la juventud contra la experiencia de Plácida Martínez, ¿no? Que es una atleta ya que ha sido internacional, que ha corrido en los últimos campeonatos algo después de los Juegos Olímpicos en torno a las elecciones de la Real Federación Española de Atletismo. Es uno de los rumores que circulan por ahí como posible candidato a enfrentar a José María Odriozola. Exactamente. Hemos visto el salto de Lamine Jamé, nulo. También había sonado el nombre de Jesús Ángel García Bragado, ¿no? Como posible candidato, aunque José María Odriozola, pero se ha pasado, pero 3 pueblos en el momento de la batida, ¿eh? Digamos que no podremos ver la repetición de ese nulo en el pie porque está en el pasillo, está en la zona del salto de altura. Luego en la longitud sí lo recuperaremos porque se ganan unos cuantos metros. Exactamente. ¿No? El punto de batida de longitud no tiene nada que ver con el del triple, y por eso entonces... A 3. Vemos aquí al entrenador de Lamine Jamé, que es Jordi Gravaga. La acabamos de ver. Qué suerte que te tengo aquí. Una de las selecciones de triple salto. Un chico que ha tenido problemas, ¿no? De sanciones, ¿no? Sí, exactamente. Por agredir a un atleta en una concentración. Ahora se ha ido a entrenar a Florida, Estados Unidos. No sabemos si continúa con Pedroso. Pues 3 nulos para este atleta, que va a quedar eliminado. Lamine Jamé, un atleta de Sant Celoni, de una población cercana a Sabadell, entrenado por Jordi Gravaga, que pertenece al ISS Hospitalet, uno de los clubes puntales del atletismo catalán. He visto que enseguida el juez ha levantado la bandera. No había ni hecho el segundo salto, que ya estaba la bandera roja arriba. Tiene que ser desesperante. Y José Antonio Palomares, que ha quedado en 8ª posición. Y 11 de marzo en Estambul. Tiene la mínima. 7,71 tiene este año la mínima. Y se hace el silencio aquí en la instalación de la pista cubierta de atletismo de Cataluña, aquí en Sabadell, sede del Campeonato de España absoluto de pista cubierta. Arranca la final de 60 metros, ya está prácticamente primero en la primera valla. Se ha lesionado un atleta en la calle 1, Jackson Quiñones, que va a ganar de cabo a rabo. 7,76 el tiempo, campeón de España Jackson Quiñones. Es la 5ª vez que Jackson Quiñones es campeón. La participación en la final por la calle número 1, 6 atletas. Elía Valles. Andreu. Bueno, las dos otoño y que una vez recuperada, pues va y se planta en la final de todo un campeonato de España. Ahí vemos a Laura Natalia Sotomayor, subcampeona de España de 4 vallas el año pasado en Málaga, al aire libre, evidentemente. En la salida del 400, 2 vueltas a la pista. Importante, como decíamos, al paso de la campana cuando... Arranca la final de 400 metros, donde todavía el récord de España pertenece a Sandra Myers. Vamos a ver a Auri Boquesa, que es un poco la referencia. Tiene por delante a la que sería la rival Natalia Romero. Vamos a ver si ahí en la curva cuánto se ha acercado la líder del año, Auri Boquesa, por la calle inferior, por la parte inferior. Atención, también ha salido muy rápida. También Andrea Díez. Atención, Auri Boquesa por el exterior. Al paso de la campana va a estar primera y efectivamente por detrás suyo Natalia Romero.
200 metros para saber quién es la campeona de España de 400, alargando la zancada muchísimo Auri Boquesa, claramente imponiendo la marca que ha hecho este año, que había sido, está corriendo en el 54 pelado, su marca 54-15. Andreu va a ganar. Andrea Diez, a falta de 100 metros, aún aguanta la embestida de Natalia Sotomayor. Últimos 40 metros. Atención ahí, la victoria para Auri Boquesa, que va un poco estresada. Por detrás Natalia Romero, y la tercera plaza para Laura Natalia Sotomayor. Ese es el podio de la final del 400 metros en categoría mujeres, y la marca 53-51. Vaya marca, que acaba de hacer la mejor marca del año para Auri Boquesa. ¿Cómo lo ves? ¿Qué va a pasar ahí? Pues la verdad que estoy deseando de verlo, principalmente el 1500 femenino, porque compite mi pareja, y el 1500 masculino porque compite un compañero de entrenamiento, Javier Abad, que este año está en un estado de forma tremendo, increíble, y bueno, la verdad que tengo muchas ganas de ver lo que pasa. Sí, tanto en categoría masculina, tanto en el 8 como el 1500. Aunque ha dicho Kevin López que no quiere ir a Estambul, y por lo tanto quedarían francas las plazas para Reina y para Luis Alberto Marco, al final puede cambiar de opinión. Por lo tanto, eso es un trial, tanto para el 8 como para el 1000, porque hay más de 2 atletas con mínima. Siempre. ¿Esa presión cómo se afronta? Son 2 pruebas que a nivel español pues hay mucha competencia, mucho nivel. Quizás el 8, como tú has comentado, está claro que el del si 5 Kevin también se escapó, se lo llevó Niurka Montalvo. 6, 7, 8, 10 y 11. 6-10 para Concha Montaner, y nos vamos a la final de la categoría, lo mismo que ha pasado en categoría masculina, a la final B de la categoría femenina de 200. Aquí corre la gran favorita. Hemos visto a Maitane Iruretagoyena, a Alasne Furundarena, Alasne, como me rectificaban ayer desde Bilbao, Alasne, Oyi Dilla Oyi y Lorena Laz. Son las 4 que participan aquí. La líder del año claramente es Alasne Furundarena, una mejor marca de 24.06, incluso la segunda marca también es suya, 24.18. Y la tercera del año, o segunda del año, pero tercera marca sería Plácida Martínez, que va a correr en la otra semifinal. Claramente Alasne es la favorita, el dorsal número 50. Vemos ahí al atleta del Nerja, Lorena Laz. Aquí como antes, hay que ganar, pero luego esperar el registro de la otra final. Ahí está la salida por la calle número 5, Alasne Furundarena. Por delante tiene a Maitane Iruretagoyena. Ya la ha cogido prácticamente en la recta contraria, la va a adelantar en la curva. Va seguramente a conseguir la primera posición cómodamente para ella, para Alasne. Y ahí está la atleta del Atlético San Sebastián en la recta, acercándose a lo que quiere ella, que es ser campeona de España. Alasne, que cruza meta, corriendo siempre al límite del 24. Sensacional este año. 24-10 de la segunda marca del año, ya tiene 24-6. Acaba de hacer una marca muy parecida, 24-10 para esta chica, que este año se ha convertido con ese 24-6 hecho en San Sebastián en la octava atleta de todos los tiempos en la categoría del 200, por delante de gente como Myers, Lacambra, Pérez, Sanz, Córcoles, Castro o Belén Recio. Vemos la repetición de la carrera, y ahora habrá que esperar a ver qué pasa en la segunda final, en la final A, pero esta marca en principio no está al alcance de las atletas que hay en las otras 4 atletas. Tal vez Plácida Martínez sublimándose, consiguiendo 24-8 le han dado al final. Se ha quedado a 2 centésimas de la marca del año. Haciendo la carrera de subida, Plácida podría acercarse, pero vaya, en principio la medalla de oro del Campeonato de España creo que está bastante claro para Alasne Furundarena. Maitane Iruretagoyena ha hecho 24-33, marca personal, ahí siguiendo la espalda de su compañera de club, ahí por el exterior, la 51, ha conseguido su mejor marca, 24-33, tenía 24-53 ella este año. Había hecho 24-41 como mejor marca. La todavía Antonio Sánchez es el recordman español. Cayetano Cornet. Cayetano Cornet tiene el récord de campeonato. Y ahora en mujeres, vamos a ver si puede esta mujer, Plácida Zara Martínez o Sara María Santiago, ahí la tenemos, batir la marca de Alasne Furundarena en una prueba donde Sandra Myers tiene tanto el récord de España como el récord del campeonato. Segunda final. La salida para las participantes. Y ya sabemos, Alasne Furundarena tiene 24-08 la referencia. Todo lo que no sea bajar de eso dejaría
a Alasne como campeona. Ha salido rápida Plácida Martínez, que evidentemente en una competición directa con Alasne hubiera plantado mucha cara. Y ahí está el atleta del Fútbol Club Barcelona, que va a conseguir el tiempo 23:93. Atención, que hubiera podido quedar campeona de España. 23:93, marca del año. Acaba de romper el crono. Increíble lo que acaba de hacer ahora Plácida Zahara Martínez Navío, campeona de España.